Hola, mi nombre es Anaeli Yaracet Guevara, de séptimo de Psicología de la Universidad del Valle Lagrana, y hoy les voy a hablar un poco sobre mi videoensayo de la violencia infantil, los padres sobreprotectores. Bueno, poner límites a los niños es una tarea ardua y a veces la línea que separa el libertinaje y el control excesivo y autoritario es muy delgada o muy fina y hace que los padres y madres pierdan la perspectiva y que sin querer se tiendan hacia un lado o al otro. Aquí, por ejemplo, hablamos de quererlos demasiado y sobreprotegerlos pensando que es un bien para ellos cuando en realidad no lo es. Es muy difícil a lo mejor para algunos padres el distinguir entre qué acciones están ayudando a cuidar a mi hijo y qué acciones no lo están ayudando o lo están perjudicando. Por esto es muy importante que el padre esté abierto a todas las situaciones posibles para que el aprendizaje del niño o la experiencia del niño de su vida sea lo más adecuada posible. El equilibrio, el conseguir que la balanza se sitúe en el centro entre el apego o el vínculo afectivo y la imposición de normas es el objetivo a conseguir. El padre o madre o el tutor en este caso siempre tienen que buscar un equilibrio entre el marcar límites, el hecho de que el niño aprenda a pasar por las consecuencias de sus actos, a su vez sin perder este apego o esta demostración de cariño, los motivadores positivos, etcétera, porque es muy importante para el niño que se note esta diferencia entre el saber que mis actos, sean buenos o sean malos, van a tener consecuencias. Es muy importante también no agredir al niño o no, por ejemplo, usar términos como eres un mal niño o te portaste muy mal, porque ahí estamos etiquetándolo a él como una persona buena o mala y afecta mucho la percepción que él tiene sobre sí mismo. Es mejor describir es que este comportamiento que estabas haciendo no es correcto por explicarle al niño. Muchas veces los padres no consideran que su hijo tenga la capacidad quizás de entender o de tener una plática normal, formal con el niño realmente entiende. El hecho de que sea una persona de una edad más corta que nosotros no significa que él no entienda lo que significan las consecuencias, lo que significan las reglas. El niño hablando, entre más se hable con él, vamos a tener o vamos a obtener una mejor comprensión de las situaciones, una mejor resolución de problemas, etcétera. A forma de introducción, como papás, sobre todo los primerizos, es normal morirnos de miedo de que le pase algo a nuestros hijos, pero esa necesidad de protegerlos del mundo exterior puede jugarnos en contra. ¿Por qué? Porque quizá nosotros queremos o sentimos la necesidad de que nuestros hijos no sepan sobre, por ejemplo, violencia, no sepan sobre, por ejemplo, problemas sociales, riesgos o cosas que nosotros consideramos negativas y fuertes para que un niño conozca, abusos sexuales, cómo hablar de acosos, incluso la misma sexualidad, ¿no? Que son temas como más fuertes que consideramos que solo entre adultos se hablan o personas más grandes pueden comprender. Sí, pero el hecho de que quizás nosotros tratemos de esta forma a nuestros hijos no significa que los demás niños con los que ellos van a convivir tengan la misma ideología o tengan la misma educación. Entonces, ¿por qué nosotros como padres no nos esmeramos en darle los fundamentos o las bases necesarias a nuestro hijo para cuidarse dentro de la sociedad? Porque si nosotros no le hablamos de temas importantes como lo son abusos sexuales, como lo son qué hacer en caso de un acoso, como lo son la violencia, como lo son su misma sexualidad, el niño va a crecer dependiendo de lo que sus compañeros sepan y le platiquen, porque es inevitable no pensar y es inevitable impedir que los niños hablen entre ellos de temas que se viven día a día, que se ven en casa, porque quizá los cuidados que nosotros como padres mantenemos, los demás padres no los van a tener. Entonces, es necesario también nosotros como padres concientizarnos y prepararnos a tener una mente abierta.
Aquí tenemos una frase que dice: los padres tienen el deber de proteger a sus hijos, pero no sobreproteger, porque al hacerlo ellos nunca aprenderán a lidiar con la derrota, el fracaso o la decepción. De la psicóloga infantil Rosario Wasasquichi. Como lo dice aquí la psicóloga, es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros consecuentamos o siempre estamos sobre nuestros hijos o no le permitimos vivir experiencias que él necesita, no va a aprender estas cosas como lo que son la derrota, el fracaso o la decepción. Porque el hecho que nosotros estemos detrás de ellos o enfrente de ellos en las situaciones no les va a permitir que ellos aprendan a lo que es enfrentar una situación, hacerse responsable de sus actos, defender su opinión o su criterio, y son cosas muy importantes, porque si no la aprendemos de niños, ¿en qué momento lo vamos a aprender? ¿Cuando se necesite? ¿Cuando sean adultos? ¿Cuando se enfrenten a una situación más importante o de una, pues cómo decirlo, una situación más formal en la que tengan que ellos mismos valerse por ellos mismos? A los 18 años, cuando tengan que hacer trámites, ¿en qué momento vamos a cortar esta línea de sobreprotección? Porque nosotros generamos hábitos, y si un padre empieza a ser así con su hijo, ¿en qué momento o cómo sabe cuándo dejar de serlo? ¿Cuándo se va a parar esta sobreprotección? ¿Cuándo se va a dejar que el niño o la niña tengan una vida propia y que tengan un criterio propio? Sobreproteger también impide que los niños desarrollen su independencia y madurez durante la adolescencia y la adultez. Como nos comentaba, para poder aprender a hacer algo o para más bien ponerlo en práctica, necesitamos tener el conocimiento previo. Si un niño, cuando tenía situaciones que estaban a su alcance, no se le permitió el resolverlas o el afrontarlas, cuando esté grande, de igual manera no va a saber cómo afrontar las situaciones que se le presenten. No va a saber ser un adulto responsable, no va a saber quizá ser un adulto que viva en sociedad, porque va a depender siempre de que su mamá o su papá o quien sea que esté al cargo de él cuando era niño venga y resuelva sus problemas, o venga y sea quien lo proteja de estas nuevas situaciones, porque el niño y todos nosotros siempre recurrimos a hacer lo que mejor nos funcionó en su momento. Todas nuestras situaciones, para poderlas resolver, las asociamos con situaciones que ya resolvimos antes y empleamos la misma forma de resolución de problemas que en su momento nos funcionó, con el afán de solucionar esta situación también. Pero si el niño no tiene esas bases, si el niño no tiene o no tuvo esa libertad de decidir, de equivocarse cuando era pequeño, de mayor, ¿qué va a hacer? ¿Recurrir a sus padres? O en un caso muy terrible, ¿qué haría este niño si pierde a sus padres? Si pierde a sus padres, por ejemplo, en la adolescencia, o si pierde a sus padres en la adultez, ¿qué se espera que ocurra con esta persona? Hablando un poco de cómo actúan los papás sobreprotectores, tenemos aquí 3 puntos. El primero nos expone que tienden a impedir que el niño sea libre por temor a que se lastime. Aquí me gustaría añadir que son padres que cosas tan sencillas como el juego al aire libre no se lo permiten a sus hijos, por miedo a que se pudieran enfermar, por miedo a que se pudieran lastimar, el hecho de que practiquen deportes, no se les permite porque se tiene la creencia a que en cuanto lo haga va a resurgir o va a ocasionar un accidente. Es tanta la ansiedad que tiene el padre por proteger a su hijo, o por más bien sobreproteger a su hijo, que no se le permiten este tipo de actividades que son indispensables para su desarrollo como persona. Cosas tan básicas como el correr al aire libre, o el estar descalzo y sentir diferentes texturas como lo que son el pasto, la arena, la tierrita, cualquier superficie nos brindan una información de percepción gigante, por solamente abundar en eso, que el niño no va a tener solo por este miedo o esta ansiedad de sus padres.
El punto número 2, frases como no te metas ahí o ten cuidado por favor, son bastante comunes. ¿Por qué? Es con este tipo de comentarios con los que se transmiten las inseguridades. En vez de que un padre, obviamente, siempre vamos a tener el miedo de que al niño le pase algo, es nuestra responsabilidad, es nuestro hijo. Pero aún así, tenemos que soltarlo a la vida. O sea, no es mala onda de dejarlo y que él vea qué hace, o sea, no. Pero sí tenemos que estar ahí, no como su salvavidas, sino como su pilar, para que cuando el niño se caiga, para cuando el niño se equivoque, pueda tener el apoyo de nosotros. Pero no para que nosotros vayamos a juntarlo, vayamos a, pues, a rescatarlo. Estoy hablando metafóricamente, claro. Pero sí es muy importante porque nosotros quizá no tenemos esta cultura de usar un lenguaje apropiado. Siempre tendemos a hacer bromas o a no fijarnos cómo nuestras palabras afectan a los demás. Pero el hecho de que, por ejemplo, nosotros le digamos, es que te puedes lastimar. Quizá el niño ni siquiera no le había dado miedo a una actividad. Claro, tomando en cuenta qué tipo de actividad, ¿no? Supongamos aquí una resbaladilla. El niño se sube a la resbaladilla y se va a pasear porque es muy normal, es una actividad de niños. Y nosotros como padres, es que te puedes lastimar, es que no te vayas a caer, es que le generamos inseguridades. En vez de hablarle con un lenguaje más positivo, en vez de decir, en ese tipo de actividades hay que tener mucho cuidado, ten precauciones, no te salgas del juego, no lo hagas tan rápido, explicarle al niño. Reitero, el niño entiende, los niños en verdad entienden cuando les hablas de una manera normal, no tienes que buscar palabras adecuadas o un lenguaje tan específico de niño, porque no es necesario, el niño es una persona y si tú le hablas solo como niño, ¿cuándo vas a dejar de hablarle como niño? Siempre lo vas a ver igual porque va a ser tu hijo. Él siempre va a ser más chiquito que tú. Entonces, tu percepción sobre él nunca va a cambiar. Hay que tener muy en cuenta todo esto. El tercer punto, por su parte, este comportamiento les impide disfrutar de la infancia de sus hijos porque siempre están angustiados por lo que les pueda pasar. Hablando ahora de nosotros como padres, ¿cómo nos afecta esto como personas? Bueno, no vamos a disfrutar realmente lo que es la paternidad, porque siempre vamos a tener una ansiedad o una sensación de miedo, una sensación de responsabilidad sobreestimada de lo que es la paternidad. Vamos a vivir frustrados, con problemas de estrés, quizá con problemas de insomnio. No vamos a mantener una vida propia con tal de estar sobreprotegiendo la de nuestro hijo. No vamos a tener la libertad de lo que son experiencias recreativas naturales y normales con nuestros hijos por tenerlos sobrecuidados, sobreguardados y porque es claro, es un alto índice de estrés también al que estamos sometiendo a nuestro niño. Y por eso es tan importante considero yo para la sociedad este tema, porque nos justificamos con el hecho de los estamos cuidando. Sí, es como el porque te quiero te pego o porque te quiero te corrijo. Claro que sí, pero hay formas, para todo hay formas adecuadas, para todo hay formas en las que nosotros podemos indagar y aprender el cómo efectuarlas, porque inclusive me ha tocado ver casos que es tanta la preocupación del padre por mejorar, por quizá cambiar el estilo de paternidad que se tuvo con su hijo, tener algo mejor, algo más adecuado, pero también se lleva a los extremos. Porque la educación asertiva, como lo dijimos al principio, hay una línea muy delgada entre lo que es abuso de un lado o del otro. Puede ser abuso de los padres por tanta disciplina, por tantas reglas, por tanta privación, pero también puede ser abuso del niño, porque es tanta la idea del padre de no pegar, no regañar, no castigar, o es que no le voy a decir esto. Ahorita en esta generación de padres primerizos se usaba mucho es que le voy a generar un trauma, es que no le quiero generar un trauma, porque por toda esta nueva moda o por este nuevo boom que causó todas las corrientes de psicología, todo lo que es
¿cómo decirlo? Pues esta nueva moda de la salud mental. Y qué bueno, si la gente investigara y lo supiera aplicar. Es muy necesario que tengamos en cuenta que una persona necesita entender cuando está equivocada, y con los niños no es la excepción. Cuando un niño tiene un comportamiento inadecuado, no solamente le tienes que decir, no hijo, pórtate bien, no puedes usar el mismo tono de voz cuando estás de buenas con él que cuando no, porque incluso solo el timbre de voz le hace entender al niño de su comportamiento. Me ha tocado escuchar por comentarios a varios compañeros de mi generación que solo con la mirada ya sabías. O sea, no sé si me da a entender, estabas a lo mejor haciendo algo inadecuado, estabas jugando, estabas gritando, te estabas portando mal, y con que tu mamá o tu papá voltearan a verte de una forma muy específica, con eso había. Porque no es que quizá hubiera un regaño o una consecuencia muy fea o muy fuerte, no en todos los casos, claro. Solo con eso bastaba. Y no era un miedo de, ay, es que le tengo miedo a mi mamá o a mi papá. No, era una señal muy clara que considero esa generación de padres, no sé si alguna otra, empleó para ni siquiera tener que regañar o decir algo feo. O sea, con eso bastaba, ¿no? Pero ahora el niño puede estar brinque, haciendo berrinche, haciendo lo que sea, y las mamás, mi hijo, es que no estés haciendo eso, y realmente no hay una consecuencia para los niños. Y esto, aunque nosotros consideremos que quizás solo es descuido de la mamá, también es una violencia hacia el niño, porque lo están sobreprotegiendo. El niño tiene derecho a una educación adecuada, el niño tiene derecho a vivir en un ambiente que sea coherente a su educación, a su edad, etc. No generemos con él mismo que llega a rayar en lo, pues llamámoslo un descuido, ya que no se le ponen límites al niño, no se le generan consecuencias recíprocas, y el hijo o el niño o niña en esa situación no aprende límites. Y no solamente los refleja en casa, sino en la escuela y en la sociedad en general. Entonces, esto más que ayudarle, le está perjudicando. Hay que encontrar un límite, como lo mencionábamos al principio del video, entre lo que es adecuado, entre lo que ya está rayando a lo demasiado agresivo, y lo que es un descuido muy grande. Por otro lado, ¿cómo podemos nosotros identificar si un niño o niña está sobreprotegido? Bueno, tenemos aquí 3 de los principales factores o características que se toman en cuenta para saber si un niño tiene sobreprotección de parte de sus padres. El primero es, le cuesta alejarse de sus padres y llora intensamente cuando tiene que hacerlo. La cuestión de la separación es demasiado frustrante, hay demasiado llanto, hay demasiado dolor de por medio, se buscan 1001 excusas para que esta separación no ocurra. El punto número 2, busca protección y validación de quienes lo rodean. Son niños que no se animan a hablar en público, no se animan a realizar actividades colectivas con sus demás compañeros, porque buscan solamente la aprobación principalmente de sus padres. No tienen esta visión de crear lazos con las demás personas que no sean sus mismos padres. Y el tercero, pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está acostumbrado a que lo hagan por él. Un ejemplo sería un alumno en la escuela que no lleva sus útiles o sus materiales para trabajar en clase, y al momento de que la maestra le pregunta por qué ocurre esto, él dice no sé, o es que mi mamá no lo hizo, es que mi mamá esto, es que mi mamá lo otro. El niño nunca se hace responsable de sus actos, no se hace responsable ni de su propio material de clase. Entonces, son características que una maestra o incluso los familiares cercanos al niño, los amigos, personas que estén alrededor de él, se pueden dar cuenta, y es fácil identificar cuando el niño está pasando por una situación como esta. Y ahora sí, ya acercándonos al final, ya después de haber hablado de todas las consecuencias, de cómo se presentan, cuáles son las características de este abuso, hablemos pues de cómo se puede evitar esta situación.
Tenemos aquí 3 sugerencias. La primera, la crianza debe ser equilibrada. Para esto hay que tener en cuenta 3 principios básicos todo el tiempo: amor, disciplina y respeto. Sin amor nos queda solamente disciplina y respeto, lo cual nos lleva a una finalidad muy vacía. Recordemos que son nuestros hijos, son niños, necesitan vivir etapas de niños. Sin disciplina solo nos queda amor y respeto. Sí, pero sin disciplina no podemos generar un respeto asertivo. Y solamente con amor y disciplina necesitamos un equilibrio, necesitamos un porqué, que sería el respeto. Después, deja que explore su entorno. Lo ideal es permitir que los niños descubran el mundo por sí mismos, pero siempre bajo supervisión. Tener una guía los ayudará a aprender sobre seguridad y generará lazos más fuertes. Dejemos que el niño haga sus propias tareas. Supervisémoslo nosotros, pero confiemos en él. Dejémoslo que cree un criterio propio. Y número 3, puedes proteger, pero no sobreproteger. Esto lo lograrás confiando en su capacidad para relacionarse con su entorno. Aquí yo creo que es muy importante recordar, hay que dejarlos ser y hay que tomar sus decisiones. A fin de cuentas, nosotros los estamos educando y nosotros estamos junto a ellos para ser su guía y su soporte. Bueno, pues con esto finalizamos la presentación. Espero que el tema haya quedado claro, que sea de apoyo, que sea de ayuda también para la sociedad, porque a fin de cuentas esa es la finalidad, apoyar y que todos los niños y niñas y también nosotros como padres tengamos una vida más plena, más feliz y pues mucho más unida. Y nosotros como psicólogos apoyemos también como guía para todos esos padres que no saben cómo afrontar las situaciones que viven en su familia. Pero seamos también muy conscientes y muy cuidadosos con nuestra ética y el cómo nos manifestamos hacia los padres sobre sus hijos. Porque lastimosamente hay muchos casos de psicólogos que no sé exactamente por qué, pero me ha tocado presenciarlo. Pues hasta ellos toman este papel o este rol de padre con sus padres pacientes y los sobreprotegen sin decirles la realidad o una guía real de cómo deberían afrontar las situaciones con sus hijos. Cuidemos siempre la ética y el prestigio de nuestra carrera. De mi parte eso es todo. Muchas gracias.